Buenas tardes. Nuestro tema es el Plan Nacional de Desarrollo de la fecha de 1982 a 1988. Los integrantes del equipo, Medina Vega Tania y su servidora, Monroy Pérez Stephanie. Durante el sexenio de dicha fecha, Miguel de la Madrid Hurtado estuvo a cargo de la presidencia. Nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima, Colima. Fue un político y abogado mexicano. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard. En mayo de 1979 fue invitado por el presidente José López Portillo para integrarse a su gabinete como secretario de Programación y Presupuesto, en sustitución de Ricardo García Sáenz. Este presidente llega al poder después del presidente José López Portillo. Cabe destacar que antes de que se terminara su gobierno, hace la expropiación de la banca y deja al país en un lugar difícil en cuanto a economía. Él hace la nacionalización de la banca, es decir, se las quita a los entes privados y el gobierno es quien la maneja. El gobierno de la Madrid se ve afectado porque va a ser un gobierno muy pobre durante este periodo. No presentó un plan aislado de educación como había sucedido en los dos gobiernos anteriores, sino que la nueva administración que tomó posesión en 1982 elaboró un Plan Nacional de Desarrollo en el que la revolución educativa estuvo inscrita como uno de sus principales elementos. No obstante, el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar una fuerte crisis económica que lo orilló a reducir el gasto destinado al sector educativo. En el sexenio de 1982 a 1988, Miguel de la Madrid afirmaba que nuestro país se encontraba en una situación de emergencia. No es tiempo de titubeos ni de querellas, es hora de definiciones y responsabilidades. No nos abandonaremos a la inercia. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza. Los aspectos generales del Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte nos marcan algunos puntos relevantes. Ante la situación económica por la que atravesaba el país, se tuvo que reducir los gastos destinados al sector educativo, afectando principalmente a la población de menores ingresos. No solamente se afectó la demanda de escolaridad a la población de menores ingresos, sino que se acrecentaron sus niveles de reprobación escolar. En estas condiciones, el sistema educativo mexicano interrumpió las tendencias expansivas que lo habrían caracterizado en décadas anteriores. El programa se realizó pensando en una revolución educativa y este no fue un plan aislado como en gobiernos anteriores. En el año de 1983 se enfocaron en dos puntos principalmente. Se descentralizó la educación como un proceso para atender las necesidades y modalidades de las distintas entidades federativas. Se formaron los comités consultivos para analizar la transferencia de la educación primaria, secundaria y normal proporcionada por la federación. En el año de 1984 se tuvieron avances en la cobertura del servicio educativo, revisión de la enseñanza normal. En este punto se hablaba sobre el mejoramiento de la formación, de la elevación de profesión pedagógica a nivel licenciatura. Revisión y mejoramiento de los libros de texto gratuito. Aquí se reforzaron algunas asignaturas como civismo, español, geografía e historia. Ampliación del uso de la televisión y radio en la enseñanza de primaria y secundaria con el fin de hacer extensiva el sistema educativo. Reforzamiento de los contenidos con la afirmación de valores nacionales. En el año de 1985, hubo una revolución educativa que componía ampliación de programas de licenciatura en educación normal, servicios educativos para todos los mexicanos, ampliación de la educación preescolar, educación primaria se mantuvo al 100% para mantener demanda efectiva, educación secundaria en todas sus modalidades, logró atender a un 80% de los egresados de primaria,
la descentralización y transferencia de la operación de servicios de educación básica y normal a los gobiernos de estados con la creación de los correspondientes servicios coordinados de educación pública. Uno de los objetivos más importantes del programa se dirigía a descentralizar la educación básica y normal y a desconcentrar la educación superior. La propuesta de descentralización tenía como antecedentes las medidas de desconcentración administrativas desarrolladas en la administración anterior, las cuales habían permitido mayor coordinación entre los gobiernos locales, lo cual había permitido mayor coordinación entre gobiernos locales y federales. De esta forma, se establecieron acuerdos de coordinación entre ambos órdenes de gobierno que aplicaron la creación de consejos estatales de educación con representación de las autoridades federales, estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. De la misma forma, la estrategia de descentralización admitió el establecimiento de direcciones generales de servicios coordinados en cada entidad y otros órganos de coordinación. El objetivo de la descentralización fue transferir los servicios educativos, nivel preescolar, primaria, secundaria y normal, del gobierno federal a los gobiernos de estado. En 1986, la educación preescolar se amplió en un 60%, atendiendo a niños de 5 años. Permanencia de libros de texto gratuito para desarrollar el sistema de educación primaria y formación del ciudadano y que garantiza la igualdad de oportunidades educativas. En 1987, 84 de cada 100 niños egresados de primaria continuaban con sus estudios. La cobertura total para la demanda de educación primaria, mejoramiento profesional del personal docente para elevar la calidad de la educación. En este punto, pues ya habían licenciaturas de educación normal, impartición de cursos de especialización y actualización para el magisterio en servicio. También hubo una revisión y actualización constante de los libros de texto gratuito. Aquí se incorporaron los avances del conocimiento científico y pedagógico. A grandes rasgos, las políticas educativas se plasmaron en el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Se enfocó en 6 objetivos. El primero de ellos era elevar la calidad a partir de la formación integral de docentes. Como objetivo número 2, racionalizar el uso de los recursos y ampliar el acceso a servicios, dando prioridad a grupos y zonas desfavorecidas. El objetivo 3, vincular la educación y el desarrollo. Cuarto, regionalizar la educación básica y normal y desconcentrar la superior. Quinto, mejorar la educación física, el deporte y la recreación. Y sexto, hacer la educación un proceso participativo. Como conclusión, este programa introdujo el concepto de calidad como un elemento central para consolidar la política educativa, marcando la diferencia con los gobiernos anteriores, que se habían preocupado exclusivamente por incrementar la capacidad física del sistema educativo, dejando a un lado la calidad de los servicios educativos. El Programa para la Modernización Educativa programó de manera prioritaria la conformación de un sistema mayor de calidad que se adaptara a los cambios económicos que requiere el país en el contexto de las transformaciones mundiales marcadas por el libre mercado. Estas son nuestras referencias y esto sería todo. Muchísimas gracias.